Hola, soy Madeline Hayes y él es David Addison. Así es. Hoy nos vamos a encargar de Luz de Luna, Moonlighting. Una serie en la que David Addison y Maddie Hayes, Bruce Willis y Cybill Shepherd discutían mucho, se gritaban muy alto y daban portazos tremendos. Éxitos como Brigada A, El Auto Fantástico, Cheers o MacGyver siguen apareciendo en las listas de las series más queridas, pero Moonlighting parece no haber sido reivindicada lo suficiente. Glenn Gordon Caron, su creador, hizo la serie que nunca quiso dirigir. Su sueño era hacer cine, pero para llegar a él decidió aceptar escribir en televisión. Vio una serie llamada Taxi, otra joya olvidada, ganadora de 18 premios Emmy y creada entre otros por James L. Brooks. Así que llamó y pidió trabajo, cosa que consiguió durante 4 temporadas. Impresionados por su talento, le ofrecieron producir y escribir algunos de los primeros episodios de Remington Steele, una serie sobre una pareja de detectives, y fueron los guiones de Caron quienes animaron a Pierce Brosnan a sentirse muy cómodo con la comedia. Caron recibe un encargo envidiable: crear nada menos que 3 pilotos de series para la cadena ABC. Los pilotos fueron emitidos como telefilms y los 2 primeros no fueron aprobados para su desarrollo en formato de serie. Sus empleadores se pusieron firmes y ellos querían otra serie de detectives. Caron entró en pánico. Unas detectives era lo peor que podía hacer. Ni siquiera en la vida real nadie podría decir haber visto realmente una agencia de detectives. La televisión estaba llena de parejas de detectives. Heart to Heart, Simon & Simon, Riptide, Matt Houston. La verdad no podían darme una noticia peor. Y lo que sentía era que me estaba vendiendo a la televisión comercial de ese tiempo. El director de la cadena solo le habló de 45 segundos de una idea de una modelo estafada por su contable que tiene que hacerse cargo de una agencia de detectives, y hasta le inventó el título de la serie sobre la marcha: Moonlighting. Ya no había vuelta atrás. Con la luz verde de la cadena, Caron se sentó ante la página en blanco. ¿Cómo podía el público creerse que los personajes sufrieran ningún peligro real si tenían que salir en el episodio de la semana siguiente? Esta misma lógica lo llevó a pensar: ¿y si la serie se alimentara de esos mismos tópicos parodiándolos? ¿Y si los propios detectives de la serie reconocieran ser partícipes de la misma serie? Y lo más importante, ¿y si el peligro real no fuese el físico, sino el emocional? Hizo lo que muchos guionistas hacen para imaginar cómo hablan y se mueven los personajes. Imaginó a la ex modelo Maddie Hayes como si fuera Cybill Shepherd. Se detuvo y pensó: ¿por qué no llamar a la misma Cybill Shepherd? El piloto no estaba ni siquiera terminado cuando Shepherd dijo sí. Veía en la ex modelo un alter ego de su propia vida. Solo había un pequeño problema: no tenía idea de quién iban a contratar para hacer de David Addison. Hasta que un peculiar tipo con pantalón militar y las orejas repletas de piercing se subió a la mesa de casting y empezó a soltar alaridos. Ese hombre se llamaba y sigue llamándose Bruce Willis. En 1984, cuando lo llamaron a Los Ángeles para el casting de Buscando desesperadamente a Susan, se quedó un día más en la ciudad para asistir a otro casting. Quizás porque no esperaba ganarse el papel, audicionó como si no le importara exactamente nada. Y es lo que precisamente estaban buscando de David Addison, un tipo despreocupado. Años después, Willis recordaba que el verdadero casting tuvo lugar el día que él y Cybill Shepherd iban a hacer su primer screen. Según su testimonio, en el ascensor y ante otros miembros de la producción, se puso a coquetear con ella lo más descaradamente posible. Y quizás porque, pese a su sorpresa, ella no le partió la cara ahí mismo. La dinámica entre David y Maddie acababa de prender fuego. Tras un sólido piloto y la aprobación de la cadena, Caron se veía ante el problema creativo de expandir el concepto básico de no repetirse, ya que los shows detectivescos eran notorios por seguir siempre patrones similares en cuanto a su estructura y recursos. Caron defendió su voluntad de hacer un show distinto. El modelo clásico de hacer una serie de detectives no podía funcionar sin humor ni parodia. Caron dio a sus personajes y actores oportunidades de sobra para mirar a la cámara, romper la cuarta pared, hasta guiños a su condición de personajes televisivos y sobre todo discusiones a gritos y sin fin entre los protagonistas. Además, subían la tensión sexual hasta el portazo que de forma canónica cerraban casi cada escandalosa discusión en la oficina de la agencia de detectives Blue Moon.
Hay que decir que ni el público ni la crítica captó la serie en un principio. Caron cuenta la anécdota de cómo un ejecutivo le dicen que habían llegado a la posición 64 de los programas más vistos y que se daban por contentos con eso. Pero algo ocurrió en el verano del 85, ya que la serie fue repuesta en temporada baja y por fin el público pareció entender de qué iba todo. La locura se desató y la serie se convirtió en un éxito mundial. Semana tras semana, millones de personas veían Moonlighting y al día siguiente no se hablaba de otra cosa en las oficinas, en los trabajos y en las escuelas que de Moonlighting. En este clima, en donde Moonlighting llegó a su máxima inventiva y también se convirtió en una de las series más caras de la época y que nos dio algunos de los episodios de una brillantez absoluta, algunos han pasado a la historia de la televisión. El primero es The Dream Sequence Always Rings Twice. Fue filmado en blanco y negro. Fue el primer episodio en muchos años de la televisión filmado en blanco y negro. La cadena obviamente quería grabar en color para después hacer el traspaso monocromático, pero Caron se puso firme exigiendo que ese capítulo se filme de manera como se filmaban las viejas películas. Así todo, también pudo conseguir a Orson Welles para presentar el mismo capítulo. Una de las últimas apariciones de Orson Welles es en este capítulo en Moonlighting. Buenas noches, soy Orson Welles. Esta noche la transmisión da un salto gigantesco al pasado. En esta era de colores vivos y sonido estereofónico, el programa de televisión Luz de Luna nos da un enfoque muy diferente y comparte con ustedes una hora de entretenimiento monofónica. Una vez que habían homenajeado al Hollywood clásico, realmente ¿quién podría pararlos? Con ganas de hacer más secuencias de baile, Caron se dio el lujo y llamó nada menos que a Stanley Donen, el director coreográfico de Cantando bajo la lluvia y otros inmortales éxitos musicales, ya que había trabajado con estrellas del baile como Fred Astaire o Gene Kelly. Aceptó con todo gusto para el capítulo titulado Big Man on the Mulberry Street. Era un capítulo clave en el acercamiento emocional de David y Maddie. La coreografía, que después Bruce Willis reconoció, era la primera vez que él bailaba y seguía una coreografía en televisión. Filmado un programa en blanco y negro, habiendo hecho un mini musical, ¿por qué no perder totalmente la cabeza y hacer un episodio de época adaptando a Shakespeare? Shakespeare Atómico adapta La fierecilla domada, todos los tópicos de la serie, la oficina, las respectivas casas. Los portazos se trasladan de forma fresca y a la vez respetuosa en lo que fue el episodio más caro de la televisión hasta ese momento. La ambición de Caron y el atrevimiento de los protagonistas no iba a detenerse ahí. Se abrió la caja de las locuras. Se compraron los derechos de King Kong vs Godzilla para un episodio que iba a dirigir James Cameron. Obviamente no ocurrió. Se planificó una emisión en 3D fallida. Bueno, la semana pasada empezamos a enviarles a todos por correo estos anteojos especiales 3D, pero ya conocen las oficinas de correo. Ya conocen al correo. Así que mañana o pasado que lo reciban por correo. No los pierdan para el estreno. Y una vez más lo sentimos mucho. Ahora que empiece el programa. Que empiece el programa. Que empiece el programa. Se filmó una monumental pelea de tortas al mejor estilo Trochiflados. El equipo entero apareció cantando villancicos en un especial de Navidad junto a los protagonistas. Hubo ridículas y divertidas persecuciones que homenajeaban a las comedias del cine clásico. Incluso se jugó con la idea de que participaran nombres como Jerry Lewis o David Lee Roth. También aparecieron Whoopi Goldberg, Tim Robbins, Judd Nelson. La música la componía Alf Clausen, futuro músico de Los Simpson, y hasta Billy Joel compuso por iniciativa propia una canción sobre la serie que se las ofreció a los productores para que la usaran. Esa canción se estrenó en el capítulo Big Man on the Mulberry Street. La luna desaparece sobre Los Ángeles. Quizás una forma rápida de visualizar la enorme bola de nieve del problema en que se estaba convirtiendo la serie es que, pese al contrato estándar de Caron de entregar 22 episodios por año, esa cifra nunca se cumplió. De hecho, en las 5 temporadas, Luz de Luna duró 6 capítulos, 18 capítulos, 15, 14 y 13. Todo esto se debe a los enormes libretos que tenía la serie, que muchas veces no llegaban a terminarse en el momento del rodaje. Esta historia continuará.